Buenas tardes, el día de hoy vamos a exponer las propiedades de la materia, un tema muy interesante que nos va a permitir caracterizar a todos los elementos que nos rodean. Para ello tenemos que entender primero qué es materia. Materia es aquello que ocupa un lugar en el espacio y las propiedades en las cuales se clasifica la materia son en propiedades generales y propiedades específicas o características. ¿Cuáles son las propiedades generales o también llamadas extrínsecas? Son aquellas comunes a toda clase de materia. Las propiedades generales más importantes son la masa, el volumen, peso, inercia, impenetrabilidad, divisibilidad y porosidad. ¿Qué es masa? Es la cantidad de materia contenida en un cuerpo. Esta se expresa en la unidad de medida kilogramos, gramos y miligramos. ¿Con qué instrumento se mide? Con una balanza. El volumen es el espacio o lugar que ocupa un cuerpo. La unidad de medida en la que se expresa son metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos o el litro. Para medir el volumen se debe tener en cuenta si existe en sólido, líquido o gaseoso. La medida por diferencia para sólidos son irregulares. El peso. ¿Qué es el peso? Es el resultado de la fuerza de atracción o gravedad que ejerce la Tierra sobre los cuerpos y es proporcional a la masa. Se mide con un dinamómetro. La inercia es la tendencia de un cuerpo de permanecer en estado de reposo o de movimiento. La impenetrabilidad es la propiedad por la cual un cuerpo no puede ocupar el espacio que ocupa otro cuerpo al mismo tiempo. Divisibilidad es la propiedad que tienen los cuerpos para fraccionarse en pedazos cada vez más pequeños. La porosidad es la propiedad de la materia que consiste en presentar poros o espacios vacíos. ¿Y qué propiedades específicas o intrínsecas tiene la materia? Estas van a depender de la naturaleza de la materia y no de la cantidad. Por ejemplo, un tubo de cobre siempre tiene el mismo color y brillo. Son características de cada sustancia y permiten diferenciar un cuerpo de otro. Las propiedades específicas se clasifican en propiedades físicas y propiedades químicas. ¿Y qué propiedades físicas veremos el día de hoy? Se pueden determinar sin que los cuerpos varíen su naturaleza. Entre estas propiedades específicas físicas se encuentran las siguientes: el estado físico, el punto de ebullición, el punto de fusión y la solubilidad. El estado físico es la materia se encuentra en 4 estados. Sólido, los cuerpos tienen forma y volumen definidos, no se dejan comprimir. En el estado líquido tienen volumen definido pero no forma propia y son muy poco compresibles. En el estado gaseoso no tienen volumen ni forma definidos, se pueden comprimir fácilmente al ejercer presión sobre ellos. Y el cuarto estado físico es el plasmático, cuando la materia está sometida a altas temperaturas, por ejemplo, el plasma artificial, luces de neón y lámparas fluorescentes. El punto de ebullición es la temperatura a la cual un líquido hierve. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados Celsius a nivel del mar y el alcohol a 78,4 grados Celsius. Y el punto de fusión, este nos va a hablar cuando la temperatura a la cual una sustancia se funde. Y la solubilidad es la propiedad que tienen algunas sustancias de disolverse a una temperatura determinada en un líquido. A la sustancia líquida la llamamos solvente y al que disuelve soluto. El solvente más usado es el agua, por eso se le conoce como el disolvente universal. No todas las sustancias se disuelven en un mismo disolvente. ¿Y qué es la densidad? Es la masa en gramos que tiene un centímetro cúbico de sustancias. Se puede calcular la densidad de cualquier muestra, dividiendo el valor de la masa por el valor de su volumen. Esta operación matemática se representa como la vemos allí. Densidad es igual a masa sobre volumen.
donde D es densidad, M es masa y B volumen. Ejemplo, si tenemos un trozo de hierro y encontramos que tiene una masa de 78 gramos y un volumen de 10 centímetros cúbicos, su densidad será 78 gramos sobre 10 centímetros cúbicos, que igual será 7,8 gramos sobre 10 centímetros cúbicos. Es decir, que un centímetro cúbico de hierro tiene una masa de 7,8 gramos. Algunas otras propiedades físicas de la materia son las organolépticas, aquellas que nosotros podemos captar a través de los sentidos, por ejemplo el olfato, la vista, el oído. La elasticidad, por ejemplo, lo podemos representar en unas bandas de caucho. La maleabilidad, por ejemplo, la plata es la capacidad que tienen los cuerpos de poder convertirse en hilos muy finos. La ductibilidad es la capacidad que tienen los metales para poderse convertir en láminas. La tenacidad, la capacidad que tienen algunos cuerpos de resistirse a ser quebrados. La fragilidad, por ejemplo, el vidrio, es aquella capacidad que tiene algunos cuerpos en los cuales se rompen con mucha facilidad. Y la dureza, por ejemplo, tenemos al diamante, que es el cuerpo que resiste más y es muy difícil de ser rayado. ¿Y qué propiedades químicas tenemos de la materia? Son aquellas que van a determinar el comportamiento de las sustancias cuando se ponen en contacto con otras. Cuando se determina, la sustancia se altera o cambia su naturaleza. Por ejemplo, la oxidación del hierro. Eso es todo el día de hoy. Hemos aprendido un poco de las propiedades físicas, químicas, generales de la materia.